Hola amigos, buenos días en esta nueva semana, pasando ya casi la mitad del mes, sin casi, prontos a finalizar el segundo mes del año y en espera. ¿En espera de qué? En expectativa, ¿no? En cosas buenas, porque cosas buenas van a venir. Tenlo por cierto, el reino de Dios avanza, no está quieto, no está sentado, avanza. Y nosotros también. Vamos a entrar al segundo capítulo de Primera de Juan. En el versículo 1 continúa con el tema del capítulo anterior. Acuérdense, y esto lo repito muchas veces, que la Biblia no fue escrita en capítulos y versículos. Eran cartas, epístolas, diarios, memorias, apuntes, y uno no los va escribiendo en corte, ¿no? Uno escribe, 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 y en todo caso después lo va separando. Dice: hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Viene hablando del pecado y dice, ¿saben qué? Yo los animo a que no pequen. Y esto es nuevamente lo que el otro día había comentado, ¿no? Siempre se nos ha enseñado que somos pecadores, que vamos a pecar, que vamos a seguir pecando y que no podemos dejar de pecar. Y es como que así es y punto. Pero lo que leemos acá no dice eso. Y como aquel amigo que una vez me dijo, ¿no? Yo pasan días y no peco. Y es como que eso es posible, será. Y sin embargo acá nos está diciendo, estas cosas les escribo para que no pequen. O sea, que sí es posible, sí es factible, sí se da la posibilidad de que pasen días, horas, mucho, porque es como que todos los días pecamos y se nos ha encasillado dentro de ese criterio. Y acá dice todo lo contrario, pero si llegaras a pecar, recuerda que tienes a Jesucristo el justo como abogado, cacho de abogado. Hoy día no me acompaña el mate, hoy me acompaña las flores de Jamaica. Dicen que son unas flores maravillosas que hacen milagros. Será así. Entonces, no hace falta pecar, pero si pecas, tienes a Jesús. Versículo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Vamos a la primera parte de este versículo. Habla de una figura del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, propiciación. Yo sé que el 90% de los cristianos no tienen ni idea qué significa esa palabra. Y la leemos a cada rato en la Biblia, porque podríamos contar la cantidad de veces que aparece en la Biblia. No tenemos ni idea. Y es una palabra que se agrega cuando la Biblia es traducida. En el hebreo original, en el Antiguo Testamento, no está esta palabra, sino la palabra expiación. Esto suena un poquito más conocido, que es la eliminación de la culpa o pecado a través de un tercero. La figura que se nos mostró, que estamos en el banquillo de los acusados, el Padre como juez, nos dictaminan que somos culpables y Jesús no va a pecar él, no va a pecar él, no va a cumplir la condena, no va a ser castigado. Yo me pongo en lugar de esa persona que está equivocada. Esa figura no es. Así no fueron las cosas. De ninguna manera el Padre Juez es el malo y Jesús es el bueno que se interpone entre el enojo y la ira de Dios por castigarnos y por culpar. No es. Esa no es. Eso es un filtro, una filosofía cristiana que surgió por los años 1700, que no es, así no es. Por favor, así no es. Jesús junto con el Padre se ponen de acuerdo y ese es el nuevo pacto. Se ponen de acuerdo y juntos deciden, juntos realizar esto. Jesús deja su ropaje divino, viene a este mundo para expiar. No fue que tomó nuestro lugar, porque Gálatas dice que con Cristo estamos juntamente crucificados. Los dos, Él y tú.
Y la parte B del versículo dice, por todos, sino, no solamente por los nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo. Nuevamente, un filtro es barrido, eliminado, sacado por siempre de que hay elegidos. Tú sí, tú no, tú te salvas, tú no te salvas, tú te vas al cielo, tú te vas al infierno. Eso no existe. Eso no existe. ¿De qué depende que esto que Dios ofrece llegue a tu vida? De que tú lo aceptes, de que tú lo recibas, de que tú digas, yo quiero esto. Es como la comida, ¿no? O sea, la comida se te sirve, pero nadie te puede obligar a que tú te metas esa cucharada en la boca, ¿no? Que tú la comas. Está servida, es igualito. La mesa del Señor está servida. ¿De quién depende que eso sea efectivo? De ti. De que tú lo tomes, de que tú lo recibas, de que tú lo aceptes. Por todo el mundo, todo. El más malo de la tierra también tiene la opción y la posibilidad de tomarlo y de elegirlo, de escoger lo que quiere y lo que no quiere. De los versículos 3 al 6 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos su mandamiento. Está hablando de qué manera tú sabes que eres cristiano, o los demás saben que eres cristiano, o Dios sabe que tú eres su hijo. ¿De qué manera? Y está acá súper clarito, si guardamos sus mandamientos. Ahora, acá hay dos cosas a contemplar. Guarda sus mandamientos para caerle bien a Dios. Guarda su palabra para hacer saber que tú haces las cosas bien, para ganarte el favor de Dios, o porque sabes que eres su hijo, porque sabes que Él te ama, porque sabes todo lo que Él ha hecho por ti y estás en tanta gratitud, obras en consecuencia. O sea, haces cosas para ganarte la bendición o porque ya la tienes, actúas en consecuencia. El gran dilema que yo siempre lo planteo, ¿no? ¿Por qué haces las cosas? ¿De qué manera? ¿Con qué intención? ¿Cuál es tu motivación? Y es lo que está haciendo querer ver acá. ¿Haces para demostrar o lo haces porque eres hijo de Dios? Eres una persona nacida de nuevo. Eres un miembro del cielo. Eres una persona con cultura de reino. La diferencia es enorme, enorme. ¿Sabes por qué? Porque el que hace para ganarse él es un esfuerzo muchas veces humano, desgastante, agobiante, tener que demostrar que tú eres bueno, que tú eres esto o aquello. Es lo que hacen la mayoría de los cristianos que no han entendido. Pero el que entiende su posición, el que entiende su identidad como hijo de Dios, actúa en pro de. Y eso es, o sea, yo no me esfuerzo por pertenecer a la familia que pertenezco. Voy a hacer el esfuerzo, voy a lavar los platos, voy a limpiar los pisos. No, simplemente lo hago porque yo sé que pertenezco a esta familia, amo esta familia y quiero colaborar, quiero ayudar, quiero ser parte. Soy parte y por eso lo hago. La diferencia es abismal. El versículo 7 dice, hermanos, no les escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que han tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que han oído desde el principio. Mandamiento antiguo. ¿Cuál es el mandamiento antiguo? La palabra. Acuérdense que para los judíos la palabra consistía en las cartas de Moisés, el Pentateuco, ¿no? La parte mosaica, los profetas y lo que es la poesía, ¿no? Los proverbios, los salmos. En eso consistía la palabra para el judío. Y toda esta gente venía con esa trayectoria, con esa cultura de la palabra. Y Juan les dice, no les estoy escribiendo algo nuevo, todo eso ustedes ya lo tenían en la palabra, que es lo que básicamente manda. Pero en el versículo 8 les dice, sin embargo, les escribo un mandamiento nuevo, acá sí va algo nuevo, que es verdadero en él y en ustedes, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. ¿Qué era lo nuevo? ¿Quién es la luz? Jesús. Y eso es lo que Juan les está queriendo decir acá. No les voy a dar algo nuevo,
versículo 7. Versículo 8, pero sí les doy algo nuevo. En el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento tenían todo lo que era la palabra, pero básicamente la gente esperaba un Mesías. Y Juan les está diciendo, Él es. Las tinieblas van pasando y la luz va quedando. Y eso es lo que Juan está queriendo decirle. Ya la luz alumbra. No alumbrará, no vendrá, no estará, no hará. Ya lo está haciendo. De los versículos 10 al 11, ¿cómo saber que no estás en tinieblas? Dice, el que ama a su hermano permanece en la luz. Vamos desde el 9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano no está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. 3 veces en un solo versículo menciona la palabra tinieblas. ¿Asociada a qué? A lo que vimos la semana pasada. Tener un problema, acá dice, aborrecer a su hermano. Y muchas veces no llegamos a ese tono rojo escarlata. No, yo no le aborrezco. Yo solamente lo evito, lo evado. Ten cuidado, ¿no? Ten cuidado en esa escala de rencores, porque fíjate que las tinieblas se quedan pegadas a ti cuando tienes un problema con alguien. Falta de perdón. Exactamente. La falta de perdón es la que hace que las tinieblas se queden en ti, contigo, que te rodeen. Y fíjate que le dice, el que aborrece a su hermano está en tinieblas, anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado sus ojos, rodeado de tinieblas. Y cuando tú ves todo oscuro es bien difícil avanzar. Muchas veces vas en círculos y círculos y círculos porque no sabes por dónde avanzar. ¿Cómo saber que no estás en tinieblas? Cuando estás en paz con todas las personas. Perdón. El perdón es básico y fundamental. Y desde el versículo 12 hasta el 14 va en una especie de juego. Hijos, padres, jóvenes. Dice, les escribo a ustedes, hijitos, tan cariñoso, tan lindo, porque sus pecados les han sido perdonados. Hijos, a los hijos se les han perdonado los pecados. Versículo 13, les escribo a ustedes padres, o sea, como si los padres no pecaran, ¿no? Porque conocen al que es desde el principio, que los padres no necesitan recibir el perdón de pecados. Les escribo a ustedes jóvenes, porque han vencido al maligno. Les escribo a ustedes hijitos, porque han conocido al Padre. Les escribo a ustedes padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les he escrito a ustedes jóvenes porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Va entre hijitos, jóvenes y padres. ¿Qué será? ¿Una escala de niveles de crecimiento, de madurez? Yo creo que sí. Yo creo que sí ven eso. A los hijos, que es la escala, digamos, primer peldaño, le dice, sus pecados les son perdonados. Luego va a los jóvenes, han vencido al maligno. Son fuertes y la palabra permanece en ustedes. Una segunda escala, un segundo peldaño. Y luego les escribe a los padres, conocen al que es desde el principio. Y lo repite 2 veces. A los jóvenes y a los padres les repite, a los jóvenes, ustedes son fuertes, ustedes han vencido al maligno. Y a los padres les repite 2 veces, ustedes han conocido al que es desde el principio. Escala, una escala, como la ley de la vida, ¿no? O sea, nacen los bebitos que son tan tiernos y tan indefensos, ¿no? Tú lo dejas a un bebito por horas y el bebito se muere, porque no puede hacer nada por sí mismo, simplemente es absolutamente dependiente de sus padres, de su madre. Y es lo que de alguna manera Juan está queriendo decirnos, a los hijos se les perdonan los pecados. Los jóvenes los jóvenes son fuertes
La palabra de Dios permanece en ellos y vencen al maligno. Y los padres conocen al que es desde el principio. Es como una escalada. ¿Quién es, a quién es al que se refiere que conocen desde el que es el principio? A Dios. Y de alguna manera también está haciendo una alusión a Israel, a Israel. Israel, como pueblo maduro, conocían al Padre. Pero aquí está hablando de los jóvenes que son fuertes, que tienen la palabra. Israel tiene la palabra, pero han vencido al maligno. Y siguen una escalada y dice, ¿sabes qué? Ustedes entienden todo esto porque ustedes son fuertes y ustedes conocen a Dios. No sé si te he hecho un poco un pan con mango, espero que no. Espero que se haya podido entender lo que es una escalada. Empezamos siempre con el perdón de pecados. Y ten en cuenta que el perdón de pecados es para ti y para los demás. Es en cruz, siempre es en cruz. Hacia ti, dentro de tuyo, para los demás y por supuesto si tienes algún temita con Dios. Personal absolutamente. Del versículo 15 al versículo 17 habla del amor al mundo. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y acá me gustaría aclarar algo, porque este versículo mal interpretado puede causar muchísimo daño. Causa muchísimo daño. Mi familia está en el mundo, no puedo relacionarme. Este trabajo es del mundo, no puedo seguir asistiendo a él. Mis amigos son del mundo, ya no me trato para nada con ellos. Cuidado. Cuidado con mal interpretar este pasaje que no está diciendo que te apartes, porque Pablo lo dice clarito, ¿no? Si tuvieran que apartarse de toda la gente que comete este o este o este pecado, que no es de Dios, entonces métete en una burbuja debajo del mar, porque va a ser en el único lugar donde puedas estar aparte del pecado. Se está refiriendo adentro del cuerpo de Cristo, a los cristianos. Está diciendo cristiano, no amen las cosas del mundo, los deseos del mundo, en cuanto al mundo, refiriéndose a la parte espiritual del mundo. No el mundo, la gente, los amigos, la familia, el trabajo, no se refiere a eso. Porque si tú te vas a esconder cada vez que hay algo que atenta contra tu santidad, entonces sabes que vas a vivir como el avestruz, con la cabeza metida en un agujero. Y eso no es lo que está diciendo acá. Cuídate tú, cuídate tú. Tú sabes lo que a ti te hace mal, lo que a ti te afecta, lo que a ti de alguna manera distorsiona o corta tu relación con el Padre. Todo eso dice, no viene del Padre. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Está hablando de santidad, santidad dentro tuyo. Lo único que se está refiriendo aquí es a ti en cuanto a tu relación con Dios y en cuanto a ti como ser espiritual. Si algo te afecta, te hace mal, conozco gente que hay cosas que te dicen que no pueden ni siquiera pasar al lado de, no voy a dar ejemplos porque no quiero sembrar nada raro en tu cabeza. Hay gente que no puede ver cosas, oír cosas, hacer cosas porque les hace mal. Hay otras personas que pueden ver esas cosas, oír esas cosas y no les hace nada, no les mueve un pelo. Cada uno sabe lo que te mueve, lo que te afecta, lo que te hace distorsionar, ensuciar, empacar no es, opacar tu relación con el Señor. Eso es lo que se refiere aquí. Versículo 18, hijitos, ya es el último tiempo, y según ustedes oyeron que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿A qué se refiere con último tiempo? ¿Al fin del mundo? Porque si fuese ese el caso del fin del mundo, nosotros qué estamos haciendo acá 2000 años después, si el mundo ya terminó. Pura lógica, simplemente lógica. Ya es el último tiempo de qué? De ellos, del antiguo pacto. ¿Cuándo culmina eso? En el año 70. Juan fue uno de los últimos en escribir, así que yo calculo que ya faltaba muy poquito tiempo, inclusive posterior a Pedro, para que esto esté sucediendo. Los últimos tiempos, no el fin del mundo.
los últimos tiempos del antiguo pacto. A partir del año 70, solo queda vigente el nuevo pacto, el pacto de Jesús, el que selló en el aposento alto con sus discípulos en la última cena. Que la garantía fue su cuerpo y su sangre. Está hablando del anticristo. Uy, esto del anticristo, como dicen algunos, ¿no? Me acuerdo siempre de ti, Melissa. El Apocalipsis es el libro de terror de la Biblia. ¿Qué se refiere? Dice, está hablando del anticristo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Nosotros 1, 2, 3, 4, 5 veces en un versículo la palabra nosotros. ¿Qué es lo que Juan está queriendo decir? Habla del cuerpo, de la unidad, de la perfección que existe en todas las partes del cuerpo de Cristo. El anticristo no es una persona, es una corriente, que hay personas que se la toman, que lo creen, que lo predican, que lo propagan, sí, pero es una corriente. Aquellos que niegan, acá está clarito, no hay que inventarlo. Aquellos, ¿dónde está? Se me ha perdido, espérense un ratito. Ustedes, hijitos, salieron de nosotros cuando en poco se tenían. Ay, no lo encuentro, se me ha perdido ahorita. Son aquellos que niegan a Jesús, que dicen, no, Jesús no es Dios. Jesús fue un gran hombre, como mucha gente hoy en día, ¿no? Un gran profeta, un gran hombre, pero no es Dios. El anticristo es una corriente que niega la deidad y el señorío de Cristo. Básicamente es eso. Pero si es una corriente, entonces, ¿por qué está hablando de personas? Repito, porque hay personas que se adoptan esta cultura y la toman, diciendo, con Dios todo bien, pero con Jesús, y sabemos que hoy en día hay todo un variopinto de religiones, que solo es Dios, solo es Jesús, solo es el, no sé, el señor, el zapatero de la esquina. Lamentablemente siguen existiendo esos. Se está hablando del anticristo. En el versículo 22, aquí está. ¿Quién es el mentiroso? Esta corriente. Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y luego lo repite en el versículo 23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Esto es la corriente del anticristo, el que niega. Si niegas al Hijo, también estás negando al Padre. Y si solamente vas con el Padre, también estás negando al Hijo, porque ellos son uno. Nosotros no tenemos tres dioses, como el otro día vi una película india que decían, ¿no?, que los cristianos tenemos tres dioses. Los cristianos somos monoteístas, tenemos un solo Dios que está enfocado en tres partes, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y cada cual cumple una función, pero los tres son uno. Así es. Versículo 24. Lo que han oído desde el principio permanezca en ustedes. Si lo que han oído desde el principio permanece en ustedes, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. Otra vez repitiendo 3 veces una palabra. Cuando ves palabras repetitivas en un versículo, en un texto, préstale atención. ¿A qué se refiere? Aquí es la palabra permanecer. Yo creo que esta es la palabra clave para el cristianismo o para el cristiano, no para el cristianismo, para el cristiano. Permanecer. Muchos se acercan a la puerta. Muchos chusmean desde ahí para ver cómo es desde el dintel, desde la puerta, desde la entrada, y no se animan o se quedan a vivir ahí, como digo, no hacen su casita en el paradero del colectivo, se quedan ahí a vivir. Permanecer. Y es imposible poder permanecer en un lugar así. Mayormente y generalmente las distracciones que pasan en la puerta te sacan de ese lugar. Permanecer quiere decir entrar, participar, estar, disfrutar, abrazar todo eso como parte tuya.
tomar tu verdadera identidad. Lo que oyeron que permanezca. Importante la palabra permanecer. Lo dijo Jesús desde un principio, ¿no? El que crea y esté firme hasta el fin, ese va a ser salvo. No se está refiriendo acá al fin del mundo, tampoco Jesús, sino al fin del antiguo pacto, porque está hablando Jesús de Mateo 24, cuando explica todas las cosas que iban a pasar antes de que Jerusalén fuese destruida. Palabra clave entonces, permanecer. Comenzar una dieta es fácil, permanecer en ella es bien complicado. Comenzar cualquier cosa es relativamente fácil. Permanecer y concluir, eso es otra cosa y habla de tu carácter. Así es que si hay cosas que trabajar ahí, pues trabájalas. Versículo 27, pero la unción que ustedes reciben de Él permanece, otra vez la palabra permanecer, en ustedes, y no tienen necesidad de que nadie les enseñe, así como la unción misma les enseña todas las cosas y es verdadera, y no es mentira. Según ella les ha enseñado permanezcan en Él. Otra vez está hablando, este versículo podría dar pie a malas interpretaciones, ¿no? Como es que yo no necesito que nadie me enseñe porque yo tengo la unción del Santo. Cuidado, cuidado con mal entender este versículo. Hay un montón de cosas que la gente puede detectar y percibir por sí mismas porque tienes la unción del Santo. Acá lo dice versículo 20. Ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. Muchas veces la gente prefiere que otro te diga qué hacer porque no tienes tú un vínculo fuerte con Dios, con el Espíritu Santo, con Jesús, para que Él mismo te indique, ¿qué hago? ¿Qué digo? ¿Voy? ¿No voy? Más fácil es que otro lo haga porque tú estás un poco desvinculada de Dios. Entonces, es lo que está queriendo decir acá de alguna manera, ¿no? Tú tienes la unción del Santo, el Dios Todopoderoso vive en ti. Nuevamente revisa cómo lo tienes alojado dentro tuyo. No se refiere a que no estudies, no tomes clases, no te inscribas en lo que haya en tu iglesia o online, ahora que todo es mucho más fácil. No está diciendo eso. No está diciendo, métete en un cucurucho y no aprendas nada. No está diciendo eso. Está diciendo, tú tienes la unción del Santo y el discernimiento, tienes que practicarlo y tenerlo siempre fresquito, ¿no? Si es que permaneces en Él. ¿Cuál es el requisito? Permanecer en Él. Está hablando de unción. Vimos en el versículo 20, tenemos la unción del Santo. En el versículo 27, la unción de Él permanece en nosotros. En el mismo versículo 27, la unción nos enseña. Todo eso hace tu comunión con Él. Todo depende el tiempo que tú pases con Él, la cercanía, la confianza, la intimidad, el, lo que tú le apertures de tu corazón a Dios va a hacer que esta unción sea más fresca en ti. En el versículo 27b dice nuevamente, si es que, siempre y cuando, tiene que haber, ponle la frase que le quieras poner, un permanecer, verbo permanecer. El versículo 28 lo repite, y ahora hijitos permanezcan en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza. No está hablando del fin del mundo, porque si fuese el fin del mundo ellos ya están muertos. Entonces, ¿para qué les dice que permanezcan? ¿Para qué les dice que tengan confianza si ya están muertos? Está hablando del fin del antiguo pacto, que ellos sufrirían en muy poquito tiempo, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. ¿Podría tomarse para el fin del mundo cuando sea la premiación y el juicio? Sí, podría tomarse, pero básicamente se está refiriendo a gente que estaba viva y que iba a estar viva cuando Jesús venga, cuando Dios venga, para que en su venida, cuando viene la destrucción de Jerusalén, todo el lenguaje poético bíblico es
Dios viniendo, porque acuérdense que fue un designio, un juicio de Dios hacia el antiguo pacto. Y Él viene en ese juicio. Dios no lo manda. Él está, Él participa. Qué dolor, qué tristeza, qué pena ver cuando luego de haber advertido, 40 años advirtiendo, mandando gente que era asesinada, que era torturada, que era encarcelada, que era ninguneada, para que cuando Él venga no nos avergoncemos. Atención, presta atención, tus oíditos bien abiertos, para que cuando venga se manifieste y tengamos confianza, para que no nos alejemos de Él avergonzado. Era gente que iba a estar viva cuando Él venga. Hoy en día, en el fin del mundo, ni siquiera nosotros sabemos si estaremos vivos. Era gente que iba a estar viva, viva físicamente. Se está refiriendo al fin de los tiempos del antiguo pacto. ¿Por qué repites tanto eso? Ya te entendí. Qué pesada, deja de repetirlo. Mira, Pablo dice, a ustedes les es beneficioso, yo no dejaré de hacerlos porque me preocupo y porque quiero que se entienda. Sorry. Y finalmente, versículo 29. Si sabes que Él es justo, sepa también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Tú tienes la decisión. Si tú sabes todo lo que es Dios y tú no tomas una decisión o estás esperando, piensas que eres muy joven, que hay tiempo, que más viejito cuando ya te canses de divertirte, de hacer tu vida como se te da la gana, recién ahí sabes que Él es justo. Dios es bueno siempre. Pero quiero que sepas también que todo el que hace justicia es nacido, el que hace justicia es nacido de Él. Se complementa un poco con la primera parte que vimos del versículo 3 al versículo 6. El que me ama permanece en mí y el que me ama cumple mis mandamientos. No lo hagas por quedar bien con Dios, por ganarte puntitos o por que Él te sonría y te dé lo que tú le estás pidiendo. Chantaje. No, no lo hagas por eso. Hazlo por quien eres. Eres hijo de Dios. Eres una persona nacida de nuevo. Eres una persona que hace justicia. No te digo que te pares con una pancarta en el Ministerio de Justicia y frente al Sheraton. Si lo quieres hacer, hazlo. No tengo drama con eso. Sino es una persona justa. Que lo que está bien y lo que está mal, que tú lo disiernes, porque tienes la unción del Santo. No hace falta que nadie te diga, oye, esto está bien. Hay detalles, por supuesto que sí, y no es malo pedir consejo. Constantemente me están pidiendo consejos por esto, por aquello, pero siempre mi primera pregunta es, ¿qué te dijo Dios? Y la mayoría de las veces la gente no ha pasado tiempo preguntándole a Él. La mayoría de las veces te dicen no sé. Y ese no sé quiere decir no le he preguntado o si le pregunté no escuché su respuesta. ¿Eres o no eres? Es como que estoy medio embarazada. No, o estás o no estás. Así son las cosas de absolutas y rotundas con Dios. Es un poquito complicado, sí, yo sé, yo sé. O sea, Juan no escribe sencillito y pensar que era gente muy sencilla, era gente trabajadora, ¿no? Gente pescadora, gente que estaba acostumbrada a más fuerza física que fuerza mental. Sin embargo, cuando uno pasa tiempo con Dios, se nota, se percibe. No se percibe en el alarde que haces de lo que haces, de lo que sabes, sino en tu manera de comportarte, en tu actitud, tu sencillez y sobre todo una persona veraz y una persona que ama la justicia. Amén. Creo que con esto tienes más que suficiente para procesar en tu cabecita. Bendito Dios, amado Señor, gracias por tu palabra. Como tú dijiste, ustedes han tenido la palabra desde el principio. Queremos escalar de hijitos a jóvenes, a padres. Queremos escalar, queremos conocer más, queremos saber más. ¿Para qué? No para hacer ningún alarde, sino simplemente para utilizarlo para el bien, no solamente nuestro para permanecer, sino de los demás, porque somos un cuerpo. Nosotros somos un cuerpo y nos necesitamos y nos cuidamos unos a otros. Para ti, Rey del Cielo, toda la gloria y la honra. Salud para aquellos que están pasando tiempos
difíciles, salud para sus cuerpos físicos, mentales, emocionales, espirituales, salud para ellos, para cada persona que está pasando un tiempo difícil, paz, consuelo, fortaleza para aquellos que han perdido un ser amado. Salud para el mundo, Señor, salud para el Perú. En el nombre de Jesús, amén. Que tengas una linda semana, que seas guardado, cubierto, protegido y que la unción del Santo permanezca en ti. Beso.